En Hechos capítulo 2. Mi alma te adora y te glorifica, Rey de gloria. Se puede quedar sentado ahí. Mi alma te adora, Dios. Hechos capítulo 2, versículo 4. Cuando usted lo tenga, grite un amén fuerte. Con 2 o 3 amén más empezamos. Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos 2, 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ay, papá. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, gracias por tu palabra, que son bien en abundancia, son fieles y son verdaderas, Rey de gloria. Gracias por ella, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, no me deje solo, háblele, aleluya, que vamos a fluir todo. Aleluya, a su nombre, al de Cristo. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Denle un aplauso fuerte a Cristo. Santo Dios, te adoramos, Jesús. Aleluya. Quiero, aleluya, hablarles, aleluya, unas palabras con el tema cambio de idioma. Eso es lo que el Espíritu Santo trataba conmigo esta mañana. Y mientras venía para la casa, pastor, yo veía como el cielo se abría. Mientras yo iba manejando, aleluya, para acá, el cielo veía que se abría. Y yo sabía que el Espíritu Santo iba a hacer cosas poderosas esta mañana y esta tarde, y seguirá haciendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Como el Pentecostés es el tema de apasionado. Aleluya. Todos sabemos su historia. Bueno, ayer hablaron del Pentecostés, que representaba la fiesta del Pentecostés. Aleluya. Hablaron de la fiesta de la Pascua, de que 50 días después de la siembra, de la cosecha, se celebraba el Pentecostés. Pero quiero abundar un poquito más, aleluya, qué pasó en medio del Pentecostés. ¿Qué pasó con ellos? Todos conocemos la historia. Usted se lee capítulo 1 de Hechos. Todos vemos la encomienda que Jesús le dijo: no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y dice según los escritores y los exégetas que eran muchas personas, eran más de 500 personas. Según se escribe o se dice, aleluya, que unos se fueron, otros se quedaron. Y dice la palabra que el número que estaban ahí eran como 120 personas. Y dice la palabra, aleluya, que en el capítulo 2, entrando ya, cuando llegó el Espíritu Santo, dice la palabra que todos estaban reunidos, aleluya, y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que hablaban en otras lenguas. No eran lenguas angelicales como usted y yo hablamos, sino otras lenguas, porque también el Espíritu Santo te puede poner que tú hables otro idioma a partir del español también. No tiene que ser el español, te pone a hablar francés, etcétera, etcétera. Recuerdo que ayer veía, aleluya, un video que dice una persona que su abuelo fue a Corea a predicar. Él no sabía coreano y estaba con un traductor. Y dice que cuando fue a predicar una iglesia, el traductor empieza a hablar, pero llega un momento que se calla el traductor. Pero él lo nota raro y sigue predicando. Y cuando él sigue predicando, que termina el mensaje, dijo: ¿por qué pasó? ¿Por qué tú dejaste de traducirme? Porque yo no sé hablar coreano. Y él dice: lo que pasa es que mientras usted predicaba, habló coreano. Porque nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo de Dios. Conozco otra historia también. Un hombre llegó a Rusia, Dios lo mandó para Rusia. Señor, yo no sé hablar ruso, váyase para Rusia. Dijo: bueno, Señor, lo que me voy para Rusia. Y dice la historia que él se puso en un lugar a predicar. Aleluya. Él dijo: Señor, yo no sé ruso, pero voy a predicar tu palabra. Y cuando empieza a predicar, él está hablando en español, se escucha hablando su español, y él está predicando y ve que las personas se están reuniendo y ven personas que se le están sentando a escuchar el mensaje. Aleluya. Y él dice: ¿pero y qué es lo que está pasando? ¿Por qué se siente? ¿Por qué se me pone tan adelante? Se asustó un poco. Y cuando él se baja, termina de predicar y se acerca una persona que también sabía español, y él decía: ¿y cómo tú hablas ruso? Toda la palabra que tú expresaste la hablaste en ruso. ¿Y cómo tú sabes hablar ruso? Y dijo: yo no sé hablar ruso. Porque el Espíritu Santo no se limita. No, los que lo limitamos somos nosotros. Santo Dios. Lo que limitamos es la mentalidad que nosotros tenemos. Porque decimos: Señor, tú eres un Dios tan grande, pero a veces lo queremos meter en una cajita de fósforo.
Porque nosotros pensamos y creemos que Dios obra como obra nuestra mentalidad, pero Dios es demasiado grande para una mente tan pequeña. Por eso, aleluya, cuando Dios nos dice algo, nos lo hallamos que extraño, lo hallamos como que, Señor, lo que tú me dices está como raro. Y no podemos entender la mente de Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa vida rendida al Espíritu Santo y dejamos que sea el Espíritu Santo que Él obre, Él hace como Él quiera, cuando Él quiere y como quiera. Por eso el Espíritu Santo me decía, yo no necesito un predicador para moverme. Dios se movió a través de la adoración, a través de la profecía. Porque Dios se mueve como Él quiere y cuando Él quiere. Lo que pasa es que nosotros queremos meter el sistema religioso a Dios. No, Señor, tú tienes que hacerlo así. Primero las oraciones, después los cánticos, después el devocional y el mensaje. Así que Dios se mete cuando Él quiere y cuando Él quiere. Si Dios se quiso meter en la oración, que fluye la adoración o en la adoración, no podemos limitar a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo llenó a todos los que estaban ahí. ¿Y qué sucedió? Empezaron a hablar otras lenguas, otro lenguaje, aleluya. Mi alma te adora. Y estaban predicando, hablando la maravilla de Dios en muchos lenguajes y las personas lo podían entender. Aleluya, que hablaban la maravilla de parte de Dios. Pero lo que me sorprende es que no solamente eso, sino que la vida de los discípulos fue otra muy diferente a partir que el Espíritu Santo lo llenó. Tú quieres darte cuenta cuando una persona verdaderamente cambia. Escucha lo que hable. Escúchalo cómo se expresa. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la qué. ¿Tú quieres darte cuenta, saber si están llenos o no? Pregúntale cómo está. Pregúntale cómo se siente. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Su vida cambió, aleluya. Pero no obstante, cuando fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios que se levantó Pedro y empezó a predicar, empezó a hablar de la vida de Cristo. A tu nombre, gloria, Espíritu Santo. Y todas las personas lo podían entender. Todas las personas entendían el mensaje, aleluya. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, en su primer discurso se ganó 3,000 personas. Porque esto no se trata del bosquejo que tú hagas, sino el Dios que te dé el bosquejo. La palabra es tan bonita, aleluya. La definición del hebreo y del arameo y del español están buenas todas, aleluya. Puedes tener los 4 años del instituto bíblico, pero si el Espíritu Santo no te revela, tú no tienes nada. ¿Por qué? Porque Él fue el que inspiró la Biblia y Él la conoce. Tú quieres dar un mensaje poderoso, una enseñanza poderosa, habla con el escritor. Porque no es lo mismo que alguien escriba un comentario a que tú hables con el dueño del libro. Por eso, aleluya, tu manera cambiará, tu lenguaje cambiará, tu mente cambiará. ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Has escuchado la frase que dice: tú eres lo que consumes? ¿La has escuchado? Cuando tú hablas y tienes una vida de devoción al Espíritu Santo de Dios, hasta tu semblante cambia. La gente te dice: ¿qué crema tú usas? Yo, jabón de cuava. Pero es que tú como que estás como diferente. Lo que pasa es que la gracia tiene algo, aleluya, que ningún maquillaje te lo da. Y son buenos, ¿entiendes? Pero no es lo mismo tener un maquillaje de Nivea a que tú tengas el maquillaje de la gracia. Porque con el maquillaje de la gracia tú te lavas la cara con agua nada más y se te ve roto. ¿Entiendes? ¿O acaso Moisés se puso algo en su facial que la gente no lo podía ver? No, se topó con la gracia. Entonces, aleluya, esto no se trata, aleluya, de que también nos preparemos. Y gloria a Dios por la preparación, hay que hacerla, aleluya. Pero desgraciadamente, de un tiempo para acá se le ha dado más importancia a los estudios teológicos, aleluya, que al Dios que se estudia. Estamos tratando de estudiar a Dios, pero no es lo mismo estudiarlo que conocerlo. Vámonos de aquí, aleluya. No es lo mismo, aleluya, abrir el libro, aleluya, que hablar con Él. Es como una historia que yo escuché cuando era niño. Dice la historia que había una actividad, Xavier. Invitaron 2 predicadores. Y los 2 predicadores hablaron en la misma cita bíblica. Salmos 23. Vino el primero, mucha ética, homilética.
muchos estudios profundizantes del estudio teológico. Y empezó a hablar, no, porque David se inspiró en esto y habló de esto, y porque cuando él dijo que de tal manera amó Dios, estaba explicando esto. Muchas palabras bonitas, no se las voy a negar, como decía la persona que narraba la historia. Aleluya. Y las personas lo escucharon. Gloria a Dios, un aplauso. Dios le bendiga, amén. Se quedó ahí muchas palabras bonitas, muchas revelación de lo que había estudiado. Pero dice la historia también que después al rato se paró un señor, aleluya, un poquito de edad, aleluya. Él no sabía leer mucho porque tuvo que decirle, yo quiero que alguien me lea, aleluya, el Salmo 23, se lo leen, aleluya, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y de lugar dedicado al pasto para descansar, etcétera, etcétera. Y cuando él empieza a hablar, aleluya, del Salmo 23, aleluya, dice que el auditorio cambió, aleluya, se metió una gloria, aleluya, como se está metiendo ahora, recataba sarrabacaya. Dice que las personas empezaron a llorar, empezaron a compungirse. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. El hombre terminó, las personas se quedaron maravilladas, aleluya. Y cuando le preguntaron, Señor, ¿qué pasó? Aleluya, es lo que él dijo. Lo que pasa es que él sabe del Salmo 23, pero yo conozco al que hizo el Salmo 23. No es lo mismo tú leer una cita bíblica que tú conozcas al Dios que inspiró la cita bíblica. Y para que tú tengas un cambio de mentalidad y un cambio de idioma, tú tienes que conocerlo a él. Sencillo. Si usted va por los pasajes de la Biblia, qué bueno es Dios. Verdaderamente que Dios es bueno. Si usted se va por los pasajes de la Biblia, se encuentra con el mismo Pedro. Versículos anteriores. Andaba con Jesús. Aunque Dios le dio una revelación poderosa, tú eres el Cristo. Pero no estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba cerca del maestro. Y por cuanto el maestro estaba lleno, él recibía de lo que el maestro tenía. Por eso yo estoy haciendo mucho coro con el pastor. No porque no busque. Le voy a regalar esto para que se lo lleve para su casa. No es que yo no lo busque a Dios. Lo que pasa es que yo honro una autoridad que está por encima de mí. Y como yo honro el manto también se siente cómodo conmigo y me permite recibir lo de él. Y canafule bufarabayaka. Ni calón se le halló. Nebo felicandere awaya. En el ifayu kutubun feribu firibaya. Shali cantoro bushenda. Iba recatan solialoaya. Mi alma te adora a Dios. Y por eso cuando tú respetas el manto, el que le dio el manto te suelta un manto. Y cuando tú respetas el manto, cuando el que tiene el manto se ha quitado, el manto va donde el que lo honró. Porque el manto no se quita. Se quita la persona, pero no el manto. Y pues Dios mío, yo estoy hablando profetizando. Michael, Lipo Fandi Cayanzo. Dice la palabra Josué que Elías se tenía que ir. Él dijo, pídeme lo que tú quieras. Licansoribayá. Él dijo, mira, yo no quiero muchas cosas. Yo no quiero vehículos. El pastor me dijo, me voy, Carlos, pídeme lo que tú quieras. Dime, ahí está el carro, ahí está mi ropa, ahí está la casa, aleluya. Pero dime qué tú quieres. Y el gordito le dijo, mire, yo no quiero ni el carro ni la casa. Yo quiero lo que usted porta. Lebo fanda aquí, man. Yo quiero de ese manto que usted tiene. No quiero, yo quiero el doble de lo que usted tiene. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Aleluya. Eliseo honró el manto. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? El manto le cayó porque Elías se lo llevó, pero le cayó. Ay, papá. Cuando el manto ay, Dios mío, cuando Elías fue llevado en el torbellino de fuego, Elías fue quitado, pero el manto siguió. Pero ¿con quién el manto siguió? Con el que honró el manto. Y a veces dicen, pero ¿qué es lo que le pasa al gordito? Que lo mismo que le cae al fulano. Lo que pasa es que yo honro el manto. Y esto no se trata de amiguismo. No sé por qué el Espíritu Santo me llevó para allá. Esto no se trata de amiguismo. Lo que pasa es que hay principios espirituales que si tú lo violas, te cancelan. Y si tú no honras los principios espirituales que están establecidos del cielo, tú la macaste con todos los dientes. Ahora tú quieres recibir. Esto no se trata de dar el mejor perfume y se le da. No se trata de darle la mejor comida, porque hay gente que te dan un plato de comida y te critica porque comiste su plato.
Esto se trata de honrarlo, no solamente en el público, sino en secreto. Porque ¿qué tú crees? ¿Que el manto no ve? El manto te ve en tu casa, en el salón, bebiéndote el café. Cuando tú estás manejando, el manto te ve. Porque el manto quiere seguir fluyendo, pero en una persona que sea obediente con la persona que tiene el manto. Carlos, pero ¿cómo así? Dame un poquito de Biblia. Se la voy a dar. Abner, cuando Saúl quería matar a David, ¿sabe qué dijo David? Líbreme Jehová de levantarme contra un ungido. David conocía principios espirituales. ¿Y tú sabes por qué él no se levantó contra Saúl? Porque él sabía que el manto que tenía Saúl había que honrarlo. Él sabía que lo que Saúl portaba, porque le fue derramado, tenía que honrarlo. ¿Sabe por qué? Porque el que seguía era él. Y si él no honraba, el que estaba en primero que él, lo iban a quitar de la fila. Por eso fue que la gloria se murió con Eliseo, porque no había quien dársela. Pero cuando tú honras el manto, aunque se muera el que tiene el manto va. Esto no se trata, amado, de que usted venga y le dé una cara bonita. ¿Por qué Pedro andó en esa unción? Y los discípulos, porque honraron el manto de Jesús. Y aunque en un momento pasaron dificultades, date cuenta que lo mismo que hizo Jesús, hicieron ellos también. Es que cuando tú honras el manto, las señales te persiguen. Cuando tú honras el manto, tú no tienes que estar detrás de las bendiciones andan detrás de ti. Cuando tú honras el manto, todas las cosas de bendiciones van para donde ti. Por eso cuando David fue coronado ya rey, todo se le dio, porque honró el manto. Y teniendo la oportunidad de matar al rey, no lo mató. Porque hay gente que van a tu casa a hablar mal del pastor. Pero ¿qué tú haces? Bueno, ¿qué tú haces cuando te llaman? El culto como que estuvo raro hoy. ¿Qué tú haces? ¿Sabe qué hizo David? Josué, Saúl estaba durmiendo y había un par de locos que estaban al lado de David. David, mata a ese hombre, porque de vez en cuando tú sabes que te visitan un par de gente y te llaman. Mata a ese hombre. Y tú dices que no eres rey. Por a ti te ungió Dios, porque hay gente que te mete en quiquilla con la palabra que Dios te dio, ¿sabes? Pero Dios dijo que tú eres el próximo rey. Mata a ese hombre. Pero David sabía que había una ley que decía que al que a hierro mata, a hierro muere. ¿Cómo se llama eso? Leyes espirituales. Y si yo mato al pastor ahora, no sé por qué Dios me metió para allá. Y si yo critico al pastor ahora, yo que tengo el llamado pastoral, me van a criticar también. Cuando viene a pensar que el pastor me llamó para que predique de eso. Y como yo sé que tengo el llamado, y yo sé como que tengo el manto, tengo que honrarlo a él. Y cuando llega mi turno de reinar, me van a honrar también. Porque la honra no se paga, la honra no se compra, la honra se recibe. La honra se recibe sin tú pagar un peso, sino honrando también. Porque también como Dios honra a los que le honran, el manto que tú honras, ese manto te persigue. Y David dijo: no, papá, yo no puedo matar a este hombre. Al otro día se levanta Saúl lleno de lagaña, se lavó la cara, y David le habló de un alto. Dijo: Saúl, buenos días. Yo estoy parafraseando, no lo busque así. Buenos días, Saúl, mi patrón. Porque hay veces que la gente, Dios va a permitir que el que está más arriba de ti a veces te haga cositas, a ver, para Dios probar tu corazón. Porque qué bueno que todo el mundo te hable bien, pero cuando te habla mal un día, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces cuando un día, por cosas de la vida, el ministro Juan Pablo no se levantó bien y tal vez te habló de una manera un poquito áspera y tú te sientes: wow, pero ¿y qué fue?
Dios va a permitir esos momentos. A ver si verdaderamente tú lo honras, porque en la buena todo el mundo honra, pero y en la mala. Y cuando te hablan de una manera que a ti no te gusta, tú lo honras. O sea, yo siento que se están yendo de aquí. Feli, mira a ver si hay candado en la puerta, que siento que se quieren ir de aquí. A tu nombre, gloria. ¿Qué tú vas a hacer? David se levantó y le enseñó: rey, mira que tengo aquí. Porque antes no se usaba pantalones ni falda, eso era túnica. Le mochó un lado de la túnica en la noche y dijo: rey, revísate la túnica, ve. Cuando se revisó Saúl, pero estuvo aquí, estuvo en el campamento. Porque a veces, mira, Dios te va a permitir que la gente esté ahí para que tú la mates o para que tú la salves. Y el mismo Saúl tuvo que reconocer y decir: wow, verdaderamente que este muchacho no es normal. ¿Y sabe qué le dijo Saúl? Tú fuiste más justo que yo, porque yo con menos de esa oportunidad te hubiese matado. Y el mismo Saúl tuvo que reconocer que lo que portaba David era muy diferente de lo que portaba él. Amado, esto no se trata, aleluya, de lo bueno que usted sea. Y tiene que ser bueno. Esto no se trata de lo que usted le pueda dar al pastor. No se trata de que usted venga a la iglesia y le ponga una carita bonita. Esto se trata de que usted honre el manto. Shai Olejo cayó. Esto se trata de que usted honre al hombre de Dios que está puesto ahí. Carlos, pero que yo tengo más conocimiento. Carlos, yo me preparé más. Sí, pero Dios le eligió a él. Padre amado, que era estar predicando que la gente vuele por los aires. Carlos, pero yo soy más viejo que él. Carlos, nos conocemos de chiquito. Sí, se lo apoyo todo, pero el manto está encima de él y hay que respetar el manto. Y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo porque honraron el manto de Jesús. Pero no obstante eso, honraron el mandato. Ay, padre, yo me voy de aquí. Ay, yo me quiero ir de aquí. Carlos, ¿cómo así? Sí, porque si tú no respetas el mandato, mucho menos el manto. Tanto de adoración y aparecen 3. Semana de ayuno, ayunan 2. Silicio. Y Dios dándole herramienta al pastor para que la iglesia se levante, la iglesia crezca, se expanda. Pero no solamente se honra a usted viniendo, cumpliendo con su diezmo, con su ofrenda, que gloria a Dios por eso. Pero si usted no respeta los mandatos, la bendición de Dios no cae sobre usted. ¿Y por qué los discípulos recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés? Porque obedecieron el mandato de Dios. ¿Cuál fue el mandato? No salgan. No salgan. ¿Qué el pastor le dijo a nosotros? No hay salida para nadie. Aleluya. Y por eso usted recibió esa llave que mencioné al inicio. Esa llave que usted recibió fue porque usted honró el mandato. Fue porque usted honró el manto también. Porque el que no honra no recibe. Usted puede trabajar lo que usted trabaje como un buey. Puede trillar como un buey. Pero si usted no honra, por más que trabaje, usted nunca va a tener en los bolsillos. Y por eso que a veces trabajamos tanto y tenemos tan poco. Y es porque no honramos. Porque la honra abre puertas que el trabajo no puede abrir. ¿Cuál fue el mandato? No salgan de Jerusalén hasta que todos sean llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos. No salieron de Jerusalén. Pero pasó algo. Dios tuvo que levantar una persecución. Porque el mandato fue: no salgan de Jerusalén hasta que todos sean llenos del Espíritu Santo, y me seré testigo en Judea, en Samaria, etcétera, 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 hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó? La iglesia se quedó en el mismo lugar. Porque tú tienes que saber que si tú estás siendo lleno hoy del Espíritu Santo, pero no para que tú te lo lleves a tu casa. Y tienes que llevártelo. No es solamente para que tú te lo lleves a tu casa. No es solamente para que tú ministres aquí en la iglesia. Es para que el mañana lunes
ese avivamiento que Dios está haciendo hoy y esa llenura del Espíritu Santo, tú lo llevas a tu trabajo, tú lo llevas a la universidad, tú lo llevas a la escuela, porque tú tienes que expandir lo que Dios te ha dado, porque tú no sabes qué necesidad tiene el amigo que está al lado tuyo. Y Dios tuvo que permitir que se levante Saulo a perseguir la iglesia para que el evangelio se expanda. ¿Y qué pasó después? La iglesia creció. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que crezcamos. No solamente que seamos llenos, porque díganme usted llena su tinaco de agua, ¿verdad? Lo llenó, perfecto. Pero ¿qué pasa si usted deja esa agua ahí y no la usa para cocinar, para bañarse, etcétera? Esa misma agua se va a dañar, porque usted tiene que usar, aleluya, lo que Dios le ha dado. Entonces, amados hermanos, aleluya, ya está como casi terminando. Mi alma te adora a Dios. Usted tiene que saber, aleluya, que para usted cambiar, para usted hablar otro nuevo lenguaje, para usted tener otra mentalidad, primero tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Porque ese mismo Pedro, como le hablé, que negó a Jesús antes de ser lleno del Espíritu Santo, después que fue lleno del Espíritu Santo, estaba predicando el evangelio de Jesús. Lo prendieron, lo amarraron, lo encarcelaron, lo azotaron. ¿Y usted sabe cómo salieron de la cárcel? Adorando a Dios. ¿Saben cómo salieron de la cárcel? Predicando el evangelio. Porque la diferencia lo hace la llenura del Espíritu Santo. Denle un aplauso más fuerte a Dios. La diferencia lo hace la llenura del Espíritu Santo. La búsqueda continua. Recuerdo que la primera vez que fue al monte con el pastor, que fue a San Pedro, que fue que conocí bien a María y a Sabiel. El pastor me dijo: Carlos, la diferencia lo hace la búsqueda. La diferencia lo hace la oración. Y recuerdo que estábamos orando. Yo nunca había ido al monte. Fue de noche que fuimos. Y recuerdo que, digo esta palabra con mucho respeto, pastor. Y recuerdo que el pastor oraba y decía: Espíritu Santo, háblame, lléname, tócame. Y yo empecé a orar así. Y recuerdo que eso era sábado para domingo. Y recuerdo que el pastor, porque a veces el pastor ora alto, y decía: Señor, el mensaje de mañana. Señor, el mensaje de mañana. Señor, el mensaje de mañana. Aunque yo no vine ese día, pero imagino que el Espíritu Santo hizo maravilla. Y yo seguí esos principios. Amado, mi vida no fue igual. Never va a ser igual. Cuando fui al monte me enamoré del monte. Aunque no pude ir para San Pedro, de una vez busqué uno por ahí cerca de Sabana Perdida, que yo vivo por ahí. Y empecé a seguir esos consejos. Y empecé a honrar el manto, aunque no conocía el manto. Empecé a seguir sus principios, aunque no los conocía. Pero lo bueno de los principios espirituales es que aunque tú no tengas conocimiento, si lo haces bien, tiene tu recompensa. Pero si empecé a criticarle, decir: me llevó un monte, di que San Pedro ni me dio ni agua, nunca vuelvo. ¿Usted cree que yo estuviera aquí muy lejos? Porque esto se trata de hacer las cosas aunque tú no lo entiendas. Si te dicen algo, el sacerdote te dice algo, hazlo aunque tú no lo entiendas. Señores, le estoy dando maná, aleluya, fresco, para que usted siga esos principios espirituales, porque Dios transicionó la iglesia, pero usted tiene que mantener esa transición que le dieron. Porque así como Dios la abrió hoy, después que el pastor la abrió en el mundo espiritual, la puerta que no transicionó, eso hay que mantenerlo. Y para mantenerlo hay que seguir los principios espirituales. Porque para que la puerta espiritual se abra, hay que hacer los principios. Pero para que se mantenga abierta, hay que seguir haciendo los principios. Porque si usted quebranta los principios, la puerta se le cierra. Esto no se trata de solamente hacer los principios, es de no quebrantarlos. Porque la consecuencia es peor.
¿Por qué la consecuencia es peor? Porque usted sabe que ese principio tiene que hacerlo. Y si usted los quebranta sabiendo que lo va a quebrantar, bueno, Xavier, mire, yo como que tienen hambre ya. Sigo paro, yo lo siento muy serio. A tu nombre, gloria. La diferencia lo hace la llenura del Espíritu Santo. Vemos que en la iglesia primitiva, como aquí hablaba el profeta ayer, cuando la iglesia empieza a avanzar, empieza a crecer, vemos un personaje que Dios lo llamó al servicio. Y siempre se me olvida el nombre de él. Esteban. Llamado al servicio. Y cuando lo ponen delante, que empieza a hablar todas las maravillas de Dios, empiezan a apedrearlo. Pero la diferencia lo hizo la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo así, Carlos? Pero lo apedrearon, sí. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hay pedras que en vez de sacarte de comunión te van a abrir el cielo. Pregúntame por qué, Michael. Porque cuando empezaron a apedrearlo, como Esteban estaba en una dimensión tan fuerte espiritual, él no sintió la piedra. Vamos a poner que sintió la piedra para ayudarlo. Vamos a ayudarlo, ¿verdad, Michael? Sintió los peñonazos, pero los ojos, como estaban abiertos, él no se enfocó en las piedras, él se enfocó en el cielo. Y antes de morir, dijo lo siguiente: veo los cielos. ¿Y qué vio en el cielo? Al que está sentado a la diestra. Señores, la diferencia lo hace la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo Esteban pudo ver eso? Después que fue lleno del Espíritu Santo. Servía en la iglesia, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Le daba la comida a los pobres, a las ancianas, a las viudas. Tal vez no cocinaba con muchas especias, pero esa comida tenía gloria. Tal vez no tenían sazón Maggi y no le estamos dando promoción, o Doña Gallina, pero dentro de ese caldero había gracia. Yo sé que hay mujeres aquí que me están escuchando que tal vez no cocinan con pimienta, pero cocinan con gloria. Por ejemplo, hay una mujer por ahí, una gordita, que hace una lasaña, que Dios la bendiga. Amado, y hasta en eso la diferencia Dios lo hace. Señores, miren, no trabajen vacío de Dios. No estudien vacío de Dios. No vengan, aleluya, a la iglesia así y se vaya vacío. Váyase lleno del Espíritu Santo. Se lo estoy diciendo tranquilo, sin jamaquearme mucho, para que usted me entienda mejor. Todo lo que usted haga tiene que hacerlo lleno del Espíritu Santo. Carlos, pero me siento vacío. Le tengo noticia. Aquí está el altar. Usted se siente vacío, se siente seco, venga al altar. Aquí está la fuente. Mire, yo estoy viendo aquí la fuente del aceite que está fluyendo así como un río abierto. Porque a veces queremos aparentar que estamos llenos, pero estamos vacíos. Y esto no se trata de aparentar llenura, esto se trata de estar lleno del Espíritu Santo. Lo más bonito es cuando usted está trabajando y usted sienta la presencia del Espíritu Santo con usted. Lo más bonito es cuando usted esté exponiendo un tema, o en la universidad, en la escuela, en lo que sea que usted está haciendo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que hizo la diferencia en la iglesia primitiva. Usted no puede darse el lujo de estar vacío, y como quiere, eso no es un lujo tampoco. Usted no puede darse la oportunidad de estar vacío. ¿Por qué? Porque cuando usted está vacío es cuando el enemigo viene a tentarlos. Porque el enemigo nunca te va a tentar lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo: velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque mientras tú estás lleno te podrán atacar, pero tú no vas a entrar en el ataque. Es como cuando alguien quiere discutir contigo y tú no te discutir. Tú lo dejas discutiendo solo.
Porque para discutir se necesitan dos. ¿Sí o no, Josué? Velen y oren. ¿Para qué? Para que estén llenos. Y estando llenos, no entrarán en tentación. La diferencia lo hace estar lleno del Espíritu Santo. El lenguaje suyo cambiará. Su manera de pensar cambiará. Todo en la vida cambiará. Y usted incluso se sorprenderá, porque antes lo que usted mencionaba, ya usted no lo va a mencionar. Antes como usted pensaba, no lo va a pensar. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daban que hablasen. Aleluya. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo. Aleluya. Y el hecho del estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno lo oyó hablar su propia lengua y estaban atónitos de la maravilla. Había muchas personas ahí. Aleluya. Y en el versículo 11, aleluya, versículo 13, dice: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Aleluya. Ya para terminar, ya casi ya. Habían personas que lo criticaban porque decían: ellos están borrachos. Pero los discípulos dijeron: no estamos borrachos porque son las 9 de la mañana. Si usted lo lee en otra versión, se va a hallar la hora. Era las 9 de la mañana, no estamos borrachos. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, un comentario negativo no lo saca de su comunión. Así que si usted se está saliendo mucho de comunión, si su esposa no le pasa la mano en la cabeza, o su esposo, usted se está molestando mucho, acostándose de que para el otro lado para que ella no lo vea, hágase esa pregunta: ¿estoy yo lleno o estoy vacío? Yo le voy a dejar ahí. Amados, la diferencia lo hace estar lleno del Espíritu Santo. Si usted hace algo para Dios, hágalo lleno del Espíritu Santo. Si usted va a hacer algo para cualquier persona, servirle a alguien, hágalo lleno del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo hará la diferencia. Denle un aplauso a Cristo. Pastor por aquí.